Vamos a ver ahora una variedad de ejemplos de gamificación con diferentes propósitos y nos va a dar una visión amplia de las posibilidades y de sus usos. Deliberadamente dejo al margen su aplicación en educación porque luego ya hablaremos de eso. Pero interesa ver un poquito otros ejemplos de gamificación para coger un poquito el sentido. El primer ejemplo es un ejemplo que tiene como objetivo fidelizar a un cliente. Esto es muy típico en la gamificación, fidelizar al cliente, y nos permite ver cuáles son las mecánicas más típicas de la gamificación. Esta es la página web de un show de televisión americano, y entonces los espectadores, los fans de ese programa, pues se inscriben aquí, encuentran una web donde pueden conseguir puntos por diferentes cuestiones, pueden incluso conseguir recompensas tangibles como DVDs con los programas grabados o figuritas de los personajes del show. Incluso pueden aquí encontrar retos, como por ejemplo ver los 3 siguientes capítulos en una misma noche o lo que sea, ¿no? Clasificaciones en las que se ve quién va primero, quién tiene más puntos, o incluso un chat para interactuar con otros jugadores, o colecciones, cosas que puedes coleccionar mientras navegas en la página web. Como vemos, estas son las mecánicas típicas de los juegos, y aquí ya se puede ver de qué manera se atienden las diferentes sensibilidades. Por ejemplo, los killers estarán contentos porque consiguen puntos y podrán ser los primeros de la clasificación si se esfuerzan. Los que les gusta la interacción social pues estarán contentos por tener aquí un chat para hablar con otros, ¿no? Y los achievers, lo que les gusta es conseguir cosas, pues estarán contentos porque pueden coleccionar cosas o pueden conseguir recompensas tangibles. Bien, este es un primer ejemplo con algunas de las mecánicas más básicas de la gamificación. Segundo ejemplo tiene que ver con pues aumento de la productividad en la empresa Microsoft, por ejemplo, ¿no? Que se encontró con el siguiente problema. Al desarrollar nuevos sistemas operativos, pues hay un montón de diálogos, de cuadros de diálogo escritos en una variedad muy grande de idiomas, porque Microsoft está en todos los países del mundo. Y claro, tenían el problema de hacer una corrección lingüística de esos diálogos, asegurarse de que están bien hechos. Y claro, trabajadores de Microsoft hay de todos los países, por tanto, en lugar de contratar a personas para que revisaran esos cuestionarios, pues lo que hicieron fue lanzar un juego online para sus propios empleados, de manera que los empleados pudieran mirar ir mirando esos diálogos y reportar errores lingüísticos, ¿no? Entonces pues organizaron ese juego con una aplicación muy sencilla en la que vamos a ver si vemos aquí alguna imagen. Aquí pues los empleados pues podían, a través de esa aplicación, pues examinar formularios de Windows y detectar errores, ¿no? Y reportarlos y ganar puntos y, en fin, gamificar esa labor. ¿Con qué objetivo? Pues con maximizar la productividad de la empresa y ahorrarse quizá el dinero de contratar a otras personas, ¿no? Entonces, puede ser moralmente discutible, pero en todo caso es interesante, ¿no? También conocí alguna empresa que hacía algún juego parecido, lo que pasa que en ese caso no era revisar diálogos de las aplicaciones, sino era un juego de preguntas sobre cosas que se hacen en la empresa, ¿no? Lo cual pues forzaba a que los trabajadores pues tuvieran una cierta preocupación por interesarte a ver qué hace el despacho de al lado, a ver si me entero de qué proyecto está, pues porque quizás salga alguna pregunta en el juego y me permita conseguir más puntos y ganar el premio de esta semana, ¿no? Y eso conseguía que en general los trabajadores adquirieran un conocimiento más amplio de lo que ocurre en la empresa. Otro ejemplo que me gusta es un ejemplo para estimular las habilidades, los hábitos saludables. Por ejemplo, el Zombies Run,
Vamos a ver. Esta chica ha salido a correr y se ha puesto en marcha una aplicación con el móvil que le va narrando una invasión zombie, le va dando información de una invasión zombie que le van persiguiendo, y como no corra más, pues tendrá problemas con los zombies. Parece ser que en ese escenario uno corre más, se esfuerza más, porque claro, si te pillan los zombies, pues con esta aplicación es un ejemplo de aplicación para estimular hábitos saludables, y igual que esto, pues podríamos tener otras para estimular una comida saludable o para dejar de fumar, etcétera, o adelgazar. Más ejemplos. Este también es interesante. Bueno, pues ya se ven, han convertido una escalera pues en un piano, y con el propósito de que a la gente le resulte más divertido subir por la escalera que no por la escalera mecánica. Esto es un ejemplo. Me gusta este ejemplo porque aquí no hay puntos, ni hay ganadores, ni hay perdedores, ni hay logros en realidad, ni retos. Simplemente es jugar, explorar, ¿no? Igual que un niño que va al parque y empieza a jugar con los columpios. Allí no hay una competición, no hay puntos, no hay ganadores, no hay perdedores, pero eso también es jugar, explorar libremente. Bueno, pues eso también entra dentro del saco de lo que sería la gamificación. Luego hay otros ejemplos más curiosos, como por ejemplo este de aquí. Este tiene que ver con la gamificación para el bien común. Esto se encuentra en el libro de McGonigal. En este caso los jugadores son alumnos de un instituto y los ancianos de una residencia local. En el juego, pues el alumno, delante del ordenador, llama por teléfono a uno de los ancianos de la residencia. Guiado por las preguntas que se proponen en el ordenador, el alumno conversa con el anciano durante 10 minutos. El objetivo es identificar cosas que tienen en común el alumno con el anciano. Por ejemplo, los dos han estado en Roma o han nacido el mismo mes, etc. Los puntos en común se registran en el ordenador. Cuantas más cosas en común encuentre, más puntos consigue el alumno. Y al final de la conversación, pues el ordenador genera automáticamente un poema sobre la base de la información introducida durante la conversación. Luego los poemas se exponen en clase. Quizá puede haber un poema ganador, si es que queremos satisfacer a los killers, y luego pues a lo mejor el poema ganador se le lleva al anciano implicado y se hace una pequeña celebración. Bueno, pues ¿por qué es esto para el bien común? Pues porque los ancianos están encantados de poder tener un rato de entretenimiento con la gente que les llama, que si no están todo el día aburridos en la residencia. Este también es interesante. Y luego también me gusta este ejemplo de
gamificación para ayudar en este caso a la ciencia. Esto es un proyecto muy interesante. Los científicos se enfrentaron al reto de investigar todas las posibles maneras en las que una proteína se dobla sobre y se pliega para construir estructuras viables. En fin, es un problema de buscar combinaciones que requiere muchísimo esfuerzo de pruebas tediosas hasta dar con estructuras viables. Bueno, pues lo que hizo este grupo de científicos fue crear un juego en el que el que quiera registrarse pues son puzzles, tienen que hacer puzzles, que en realidad haciendo puzzles lo único que está haciendo es explorar posibles estructuras viables, ¿no? Y a medida que va consiguiendo estructuras viables consigue puntos. Aquí tenemos un ranking, puedes hacerlo en grupo. En fin, aquí hay toda una explicación interesante de en qué consiste el juego. Y como digo, jugando a esto y reportando puzzles exitosos, pues estamos contribuyendo al avance de la investigación científica de este proyecto. Y un último ejemplo que también me gusta, que también de alguna manera tiene que ver con el bien común, ¿no? Resulta que ante sospechas de que los diputados del Congreso británico estaban haciendo un mal uso del dinero que se les asignaba, el periódico The Guardian pues exigió que se hicieran públicas pues las cuentas, ¿no? Las facturas de los gastos que estaban teniendo sus señorías. Y claro, allí en Inglaterra pues en Gran Bretaña pues son muy transparentes, pero tontos no son, así que hicieron públicas en una web pues todas las facturas de sus gastos, pero en formatos muy difícilmente procesables. Decenas de miles de facturas, pero como digo, en un formato en el que bueno, los periodistas de The Guardian ya vieron que tardarían siglos en poder descubrir allí pues cosas sospechosas. Entonces se les ocurrió crear un juego que consistía en que tú te registras y te dedicas a mirar algunas de las facturas, y cuando encuentres alguna sospechosa pues la reportas, de manera que hay otro equipo, otro jugador que en una segunda fase se encarga de mirarlo y de efectivamente detectar si es fraudulenta o no aquel uso del dinero público. Bueno, pues en este report interesante pues explica aquella historia y los resultados. Aquí va el resultado, pues bueno, pues que participaron 26.000 personas, 26.000 jugadores que analizaron un montonazo de documentos, detectaron un montón de cosas fraudulentas, que hizo que muchos de los diputados en el año siguiente ya no se presentaron a las elecciones, ¿no? En fin, consiguieron en muy poco tiempo, gracias a este juego, pues levantar muchas alfombras, cosa que si lo hubieran tenido que hacer ellos hubiera sido imposible, ¿no? Bien, como veis aquí una variedad de juegos con diferentes mecánicas, con diferentes propósitos, que ilustran la potencia de la gamificación.